Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Oramos. Y Dios, Padre eterno y bueno, sé que este pasaje refleja prácticamente a todos los que hoy queremos en ti, y también, por el otro lado, los que te han visto, los que no han creído. Sí que podamos poner atención, grabar en nuestro corazón, ver la obra que tú hiciste en nosotros y que también quieres hacer en aquellos que están alrededor y que o se han rehusado o simplemente siguen en su ceguera, Señor. Guíanos, guárdanos, háblanos, Señor, danos sabiduría para entender tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título es: era ciego y ahora veo. Y realmente de una manera espiritual, eso es lo que nos ha pasado a todos, ¿sí? Pero aquí en el pasaje lo vemos más como ya puesto como un ejemplo muy didáctico para que lo entendamos claramente todo lo que anterior que ha dicho Cristo, que ha dicho Jesús desde el primer capítulo de aquí de este Evangelio de Juan hasta este momento. Eh, Ciegos de nacimiento, y de repente el Señor le abre los ojos. Ni siquiera le tuvo que pedir él, ¿no? Sino es el tema de los que están alrededor de él. ¿Qué sucede aquí? Otra vez les digo, eh, ¿cuántas veces pasamos por el mundo creyendo que vemos sin ver, creyendo que nosotros estamos seguros de lo que está enfrente de nosotros, y nos hemos llevado cada chasco, cada decepción o cada sorpresa, de cualquier forma, ¿no? Viendo la realidad. ¿Por qué? Y muchas veces, sobre todo porque concebimos realidades alternas en nuestra mente, ¿no? Eh, si conocen, tal vez no todos, pero han sacado últimamente, me refiero últimamente las más modernas, pero ya tienen unos años unas gafas que se ponen de realidad virtual, que se las colocan y pueden estar jugando, haciendo cosas, tanto que se ha lastimado la gente, se han caído, fracturado y demás, porque pues la realidad se les altera en su mente. O sea, ellos están viendo y están viviendo lo que están pasando aquí en sus ojos, aunque estén en un entorno totalmente diferente. Pero a veces así andamos y también nos golpeamos y también nos caemos, ¿sí? Porque como hijos de Dios no vemos con sus ojos, seguimos viendo con nuestros ojos carnales. Y la verdad es que, como dice Pablo en 1 Corintios, ¿sí? Lo que se ve es temporal y aparte se va a quemar, pero lo que no se ve es lo eterno. Y es en lo que debemos de basar nuestra fe, en lo eterno, ¿no? Entonces, con ese trasfondo, llegando a este punto,
es que Jesús está hablando con todos los escribas, los fariseos, todos aquellos que quieren ponerle el pie para que caiga y poderle condenar, poderle atrapar por alguna razón. Y están con él sus discípulos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y ya Jesús conoce el corazón y los pensamientos de todos los hombres, ya sabe qué va a pasar, ¿no? Me imagino, a ver, ahora qué va a pasar. ¿Qué día es? Lo acabamos de ver. Es el día de reposo. Y es así hasta ustedes, los discípulos, hasta nosotros terminamos haciendo las cosas al revés de como deberíamos, ¿no? Pero dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué lo preguntan de esta manera? Imagínate que, bueno, te voy a decir algo. Es un secreto a voces, ¿no? Muchos cristianos caminamos de esa misma manera. Sobre todo el tema que platicábamos la semana anterior, le va mal porque seguramente tiene pecado oculto, ¿sí? Así muchas personas creen. ¿Sí? Le va mal por los pecados generacionales, maldiciones generacionales y demás. Y a veces no entendemos bien esos temas, pero bien que los decimos, ¿sí? Que yo soy aquel que visita la maldad de las generaciones, por todas las generaciones. No recuerdo exactamente cómo dice el pasaje, ahorita lo buscamos, pero no es así. No es el tema de maldiciones generacionales y no es el tema de que, fue concebido en pecado, por eso salió con esa deformidad. ¿Sí conocen ustedes a Nick Vujicic? Un predicador que no tiene ni brazos ni piernas, ¿sí? Bueno, Dios lo utiliza mucho más que a muchos que tenemos, que estamos según nosotros completos. Él está completo en Cristo. Esa es la diferencia. Nosotros sentimos que estamos completos como estamos. Pero ve que es más importante, estar completo en el Señor o sentirte completo por tus propias fuerzas. Adelante. Entonces, esa idea de maldiciones generacionales, esa idea de que por pecado las cosas son como están pasando, pues solamente s- son temas de religiosidad a veces, de legalismo, de situaciones que no tienen nada que ver con la palabra tal cual está escrita. La verdad es esa, ¿sí? Si la misericordia de Dios Si la misericordia de Dios es nueva cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es tardo para la ira ¿y qué? El tema de las generaciones es yo voy a estar visitándote y te voy a estar manifestando mi gracia hasta el día que tú o tu descendencia la reciba. Porque mientras estamos vivos tenemos oportunidad de acercarnos al Señor y arrepentirnos de nuestra vida pasada. Pero bueno, vamos a este punto. ¿Quién pecó? Dice, ok, otra vez de nuevo. No se trata de pecado, pero esto es una oportunidad importante para Jesús para mostrarles precisamente este tema. No es que haya pecado a alguien. ¿Qué dice el versículo 3? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Si tú lees con calma esos dos versículos, van a ser un poquito, bueno, a ver, no lo entiendo. Entonces, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Dios lo hizo nacer así para que el día de hoy Jesús lo sane. ¿Te acuerdas que te he contado que la Biblia, las escrituras en hebreo, arameo y
griego no tenían puntuación, eran escrituras continuas. ¿Qué tal si le quitamos el punto al versículo 3? No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Tiene más sentido. No pecaron ellos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Simplemente es la misericordia, gracia y poder de Dios manifiestas en aquel que lo necesita. ¿Sí? Y no es que esté alterando el texto. Recuerda, hay pastores que dicen, y casi creo, dicen algunos teólogos estudiosos, que eran enemigos de Dios los que le pusieron puntuación y numeraron la Biblia. Porque, porque se brincan, ponen a como ellos lo estaban leyendo e interpretando en su momento. Pero si no tomamos tiempo para los pasajes, a veces tienes que cambiarle la puntuación o tienes que cambiarle, quitar los subtítulos porque esos te dividen cosas que tal vez Dios aquí está tomando como una sola indicación. Y eso es lo que el trabajo del pastor guiado por Dios y sujeto a la dirección del Espíritu Santo tiene que hacer. Entonces, tiene más sentido, ¿no? Entonces, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Este hombre que ahora es ciego de nacimiento, es importante, ¿sí? No está pidiendo nada. Los otros le están diciendo, ¿por qué? Porque una persona que tiene un problema de nacimiento, por lo general, cuando ya es adulto, porque aquí lo manifiesta más adelante que ya él es adulto, que ya él es responsable de sí mismo, aunque es ciego, pues no tienes tanta esperanza, ¿no? Porque, o sea, ya qué vamos a hacer, ya nací así, ¿sí? Ya tengo tantos años que ya me hice a la idea, entonces lo que estoy haciendo es lo que puedo hacer, pedir para sobrevivir, que es lo que hacía este ciego. Pedir dinero, pedir limosna para sobrevivir cada día. Entonces se presenta esta situación y Jesús dice, mientras no llega mi hora, aquí estoy haciendo esta obra. Esto es cuando, referente a lo que dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esto es precisamente a través de estas obras, lo hemos visto por 3 semanas seguidas, a través de estas señales, el testimonio de Dios se está manifestando con todo su poder. Se está manifestando que Él es Rey, que Él es Dios, que Jesús está obrando con el poder y autorización de Dios. Miguel, hazme un favor, ¿me puedes prender el ventilador? Porque ya veo que se están cocinando ahora sí. ¿Sí? Acá Miguel, por favor. Ya aquí está colgado el ventilador. Atrás. Bueno, eh, vamos a ver si no nos estorba tanto el ruido. Sí, gracias. Bien, es lo que está haciendo Jesús es manifestando el poder de Dios. Era ciego, pero viene lo más interesante, esto es lo primero. De aquí comienza el tema acerca de la ceguera y que podemos, les decía desde el principio, verlo como cada uno de nosotros nos encontramos cuando llegamos a Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos de los ciegos. Y aunque esto a veces distrae, lo que quiere decir es que Dios se manifiesta y su poder se manifiesta como Él quiere, ¿sí? No es
exactamente así que las cosas van a pasar. Todos vamos a salir queriendo escupir y hacer lodo y curarnos algo. Nos vamos a meter una infección tremenda si es una herida o algo así. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿sí? El tema no es, es que vamos a todos a hacer el lodo con la saliva y es que la saliva de Jesús vamos a pedir. No, ese es el punto. El punto es la ceguera y que Dios, Jesucristo, da la vista, ¿sí? No le abre los ojos. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ese versículo que lo lees tan rápido, 3 segundos, 4 segundos. ¿Dónde estaba el estanque de Siloé? Perdón. No estaba pegado al templo, él estaba enseñando en el templo. Y está ciego. Tiene que ir al estanque. ¿Recuerdas que es donde también sanó al paralítico? Bueno, fue a lavarse allá, al tanque del enviado, porque es lo que significa Siloé. Pero lo que implica llegar hasta ese lugar y regresar. Jesús sanó a 10 leprosos. Todos fueron a dar testimonio, uno regresó. ¿Qué es más importante? Decir, mira, ya veo, o decir, Dios me sanó. ¿Qué es más importante? Darle la gloria, la honra, el reconocimiento al que lo tiene, al que lo merece. Esto es lo que hizo él. Entonces regresó viendo, entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, otros y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Este no es el yo soy de Jesús, ¿sí? Este nada más, yo soy aquel ciego, yo soy el que estaba ahí sentado, ahora los estoy viendo. Fíjate todo lo que implica, como cuando hemos hablado del cojo que lo levantan, se les tienden las piernas y se pone a brincar. Una persona que sufrió una caída, una fractura o un esguince, no se puede poner a brincar en cuanto le retiran la inmovilización. No puede ser. Igual un ciego, lo que estaba pasando por su vista, él nunca ha visto, nunca ha visto. Y el ver a la primera persona, más el ver el agua de donde se limpia, abre los ojos, ver a todas las personas y dijo, tal vez me quedo ciego, ¿no? Pero físicamente, no espiritualmente. Pero comienza a ver todo lo que hay. Los colores, cuál es el verde, cuál es el rojo, cuál es el azul, a Jesús lo escuchó. Y ¿sabes que un ciego afina mucho el oído, el tacto, incluso el gusto? Bueno, a Jesús lo escuchó. Y él sabe que Jesús le sanó, pero no lo conoce, ¿sí? Eso es importante tomarlo, tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuánta gente hay que recibe milagros, pero no conocen a Jesús? Hay quien intercede por ellos y Dios se manifiesta, pero no conocen a Jesús. Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, que significa Jesús, el Salvador. Aquel hombre que se llama Jesús, que el Salvador, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y todos quieren lo mismo, el testimonio del Señor manifiesto, ¿no? Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, porque no lo conozco. Tal vez lo tenía ahí enfrente, sí, porque él regresó, dice, y regresó viendo. 13. Bueno, esta parte ve la condición de esta persona, ciego de nacimiento, y si la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, es que no hay quien busque a Dios, no hay ni a un justo ni a uno. Entonces todos hemos estado en la misma condición.
Todos hemos estado en esa misma condición. Espiritualmente ciegos y todos con la misma necesidad, que incluso lo vemos más gráficamente todavía en Pablo, en cuando era Saulo y perseguía a los cristianos, ¿no? Perseguía a Jesús. ¿Por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Jesús, al que tú persigues. Bueno, pero continuamos con esta siguiente parte, ahora veo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Claro, primero tenía que dar testimonio, fe, de que había sido sanado. Sí, era el protocolo. Y ellos tenían que certificar que ya veía. ¿Cómo ve? Entonces, un ciego de nacimiento ahora ve y llega por su propio pie, viendo, hablando directamente a la gente. Oye, ahora, ellos no lo conocían al parecer dice aquí, dice el versículo 14, Evangelio nada más repito para que no se me pierdan del lugar, el Evangelio de Juan, el capítulo 9, versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Hace rato que platicábamos, mi esposa y yo, le digo, parece que también Jesús, como que también Jesús, ellos me quieren, le quieren buscar, pues van a encontrar, ¿no? Y en el día de reposo me encuentro al ciego, lo sano, el día de reposo me encuentro al paralítico, lo sano, ¿Por qué? Porque él dijo, hasta hoy mi padre trabaja y yo trabajo. O sea, es importante hacer lo bueno. Pero, punto, eso es un paréntesis. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y hasta me da algo así. Eh, lo, te, te lo he dicho, y no me canso de repetirlo, porque tenemos que imaginarnos estas escenas, ¿no? Porque si no, nos veríamos como un pasaje que les voy a leer un poquito más adelante, donde dicen todos los fariseos, toda la gente de ese tiempo, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, nosotros no hubiéramos tenido la sangre de los profetas en nuestras manos. Nosotros no hubiéramos crucificado a Jesús, no hubiéramos permitido que Jesús fuera crucificado. Somos ciegos sin Él, tiene que darnos la vista y solamente podía ser a través de ese sacrificio en la cruz. Y al final de cuentas es lo que tenemos que vivir para poder ver la luz. Pero están viendo y no ven. Dice, yo era ciego, yo soy ciego de nacimiento, nací sin ver, los ojos cerrados. Simplemente nunca había visto nada. Pero ese hombre no procede de Dios de todos modos. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Pues sí me entiendes lo que te quiero decir. O sea, el legalismo total es, si las cosas no fueron como como nosotros decidimos que tienen que ser, entonces no son de Dios. No es de Dios. Si sabes lo que es la liturgia, como que la, el plan para llevar a cabo, por ejemplo, el servicio, ¿no? 3 canciones al principio. Bueno, al principio se lee el salmo, las 3 canciones, la predicación, terminamos en alabanza. Bueno, si la siguiente semana lo hacemos de diferente manera, muchos se pueden sorprender, pero que estaríamos cambiando esto. ¿Y saben qué? No tiene nada que ver.
Si cantamos 10 canciones al principio o al final nos vamos a alabar durante media hora, una hora completa, no pasa nada. Pero que haya palabra, ¿sí? Que haya palabra, que la palabra de Dios esté presente. Pero esto es el tema, o sea, no es, ahora, ¿qué pasó aquí? Ya están cambiando la forma de hacer las cosas, se me hace que Dios ya no está dirigiendo este lugar. Digo, no, al contrario, puede ser que Dios nos esté llevando a cambiar las formas en cómo hacemos las cosas cotidianamente, ¿no? Pero es aquí, no, este hombre simplemente no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Porque las cosas no son como nosotros decimos. Esa sanidad, seguramente, quién sabe quién la hizo, pero Jesús no viene de Dios. Se escucha muy sin sentido. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Pero fíjate en esa pregunta tiene toda la intención contraria. Se dicen entre ellos, es que ya hay una discusión. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, aquí no hay pecado, porque de otra manera no podría hacerlas. Otra vez nos regresamos al capítulo 3, donde Nicodemo le pregunta, o sea, Señor, es que nadie que no venga de Dios, que no le dé permiso a Dios, que no esté con el Dios, puede hacer estas cosas. O sea, nadie lo puede hacer. O sea, ellos lo saben, lo reconocen, pero no pueden ver, porque espiritualmente están ciegos. Y así caminamos mucho tiempo nosotros, viendo que Dios nos hablaba por diferentes maneras, que Jesucristo se manifestaba a través de diferentes personas hasta que no nos dejó más salida que voltear a verlo. Y Él nos quitó la venda, las escamas de los ojos. Volvieron, pues, bueno, perdón, 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Esas eran palabras mayores. Él ya comenzaba a visualizar más claramente todo lo que estaba pasando. Nada más conoció a Jesús por el poder de Dios que se manifestó en él, pero lo escuchó y conoció su voz. Pero él ya está encajando todas las cosas, con todo y que le dicen, no puede ser de Dios, con todo y que le dicen, es que es pecador. Mira, una de las manifestaciones teológicas que yo hasta ahorita he visto como muy claras e importantes en cuanto a una confrontación con el incrédulo, la vamos a leer de un hombre que seguramente no sabía leer. Era ciego y no había braille en ese tiempo, ¿sí? No sabía leer, era menospreciado, estaba sobreviviendo, pidiendo limosnas al lado del templo, al lado del camino, porque era ciego. Y el discapacitado en aquel tiempo simplemente estaba esperando a morir. Y la esperanza de vida tampoco era tan alta, ¿eh? Pues la verdad es que también morían jóvenes. Pero estaba esperando morir, salvo la caridad de la gente. Y una de las afirmaciones teológicas más fuertes las vamos a ver aquí enseguida. Que es profeta, dice. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Bueno, yo no creo esto. Tenemos que hablarle a más gente. ¿Sí? Tú que lo conoces, ¿qué dices de lo que... Bueno, es que yo me acuerdo y era una fechita, ¿eh? La verdad que sí. Y ahora el cambio que hemos visto, no se le reconoce, no sabría qué es él si no veo que tienen la misma cara, ¿no? De antes. Pero así lo podemos ver y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego? ¿Ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos.
o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él hablará por sí mismo. Hay cosas evidentes en la obra de Dios en el ser humano, cuando nos abre los ojos y la transformación comienza en la vida. Lo más importante es el carácter que comienza a mostrar en ti, el fruto, porque eso manifiesta el fruto del Espíritu que se empieza a dar en cada uno. El conocimiento a veces, de verdad, a veces termina estorbándonos, porque nada más comenzamos a desviarnos en vez de ver la gracia y misericordia de Dios con el tema de, yo sé más que el otro. ¿Y de qué te sirve si el corazón, 1 Corintios lo manifiesta, capítulo 13, ¿sí? Si no hay amor, así tengas todo el conocimiento del mundo. ¿El qué amor? El cómo manifiestas ese conocimiento con los demás. ¿Para qué te sirve lo que tienes? ¿Para servir a los demás? ¿Para atender a los demás? ¿Para ver por los demás? ¿Para qué te sirve? Bueno, puedes conocer mucho de teología y nada más ser como símbolos que retiñen y nada. No pasa nada. No hay nada ahí. Sin embargo, y los digo porque a veces incluso los que están alrededor temen acercarse o temen reconocer que sí está haciendo Dios una obra en aquellos en los que conocemos, ¿no? Que aman. Porque dicen, sí, sabemos que Él sabemos que nació ciego, sabemos, pero ¿qué le pasó? No sabemos por qué razón decían esto sus padres. Dice versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Qué van a pensar de mí? Oye, que tu hijo es aleluya. No, yo no sé. Sí. Oye, que es protestante. Sí. Y hay más protestantes cada vez que hay marchas por todos lados, ¿no? Y nadie dice nada. Ay, mi hijo, ay, mi hija, mira nada más qué bonito se ven en la marcha. Esos son protestantes. Nosotros somos creyentes en Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? No somos, bueno, pues nos pueden decir protestantes o como quieran decirnos. Los hermanos separados, gracias a Dios, no somos hermanos separados, más no somos ni primos, somos hijos de Dios, ¿sí? Ellos pueden llegar a ser también hijos de Dios si llegan a conocer al Dios verdadero, si al Dios que nos muestra la Biblia. Pero bueno, dice aquí, tenían miedo que de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Si alguno confesara qué bueno si fuera nada más que les expulsaran de la sinagoga, pero el hecho es que también los iban a acusar de blasfemia y también iban a ser apedreados, como muchos fueron apedreados y muertos en ese tiempo. Sí, ese era el problema realmente. Y tenían miedo los padres. Pero ¿saben quién no tuvo miedo? El ex ciego, ya no es ciego, ¿no? El ex ciego, no, dicen el ciego, no, pues ya no es ciego, ¿sí? Ya ve. Él, oye, he estado, no sé, 10, 15, 20 años esperando morirme, sin ver nada, o sea, escuchando todo, pero ¿qué más da? Yo voy a decir lo que me pasó. 23, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, sí, Dios te salvó, no hay, pues, o sea, no sabemos, no podemos justificarlo de otra manera. Dios te dio la vista, da gloria a Dios, pero ese hombre es pecador. O sea, fue una chiripa que salió por ahí, ¿no? Fue casualidad.
Él te embarró los ojos de lodo. Ya no sé si le dijeron que había hecho con la saliva, pero le embarró los ojos de lodo, abrió los ojos, pero fue casualidad, ¿sí? Porque ese hombre es pecador. Y fíjate la declaración que te digo teológica de un ciego de nacimiento que toda su vida ha pedido limosna desde que ha podido hacerlo y que está simplemente a las expensas de los demás. 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso no es toda la declaración. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo había dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también ser vosotros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés no, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso. Aquí comienza la parte más fuerte. Pues esto es maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí, ¿qué dice? Me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Él les está diciendo a los escribas y fariseos, sacerdotes, todo el mundo que le está cuestionando. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y todos se quedan y contestan esto. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. La salida más fácil cuando los argumentos se acaban. Mira, yo entiendo todo lo que tú me dices, todo lo que tú me dices. Que un pecador, que porque el sábado, que porque esto, que porque no fueron de la forma tradicional que lo hacía Elías o que lo hacía. Yo entiendo todo eso, pero yo era ciego y ahora veo. Ese hombre me abrió los ojos. No dice, Dios me abrió los ojos. No, no. Fue ese hombre me abrió los ojos. Y ahora veo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ojo, aquí en este versículo, ¿eh? Eso es importante. Por eso es que tenemos que estar a cuentas con Él. Porque no solamente lo dice aquí, cuando habla en 1 Pedro capítulo 3, cuando dice que tenemos algún estorbo, simplemente algún pecado, algo que no estamos haciendo bien, por más que oremos a Dios, nuestras oraciones tienen estorbo. ¿Por qué? Porque Dios nos está guiando a que nos pongamos primero a cuentas con Él, a que entreguemos esa carga, ese pecado, a que nos arrepintamos de estar pecando contra Dios para que Él pueda responder de la manera que Él quiere hacerlo. Pero entonces, ¿por qué los incrédulos reciben, lo decía hace ratito, milagros y bendiciones? Porque hay gente orando por ellos, para que ellos crean. Pero si ellos siguen sin creer el día que mueran, por más bendiciones y milagros que hayan recibido, van a terminar en el infierno si no creen en Jesucristo. Esa es la diferencia que cambia todo. ¿Sí? Eso es todo. Y yo no soy yo quien lo digo, ni yo soy quien lo establece de esa manera. No es las reglas de esta iglesia, es Dios quien lo dice. Es solamente a través de Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Juan 14:6. De nuevo, otra vez, me gusta mucho toda esta declaración que hace y que les dice él mismo, pues esto es maravilloso.
que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Él simplemente, sí, yo sé que es el poder de Dios, pero fue Él. Por lo mismo es que aquel que quiere llegar a Dios sin Jesucristo es imposible, puede creer. Lo hemos platicado, se los he contado muchas veces. Yo puedo ir en la calle, la misma, se los he contado igual, ir en la calle caminando y un niño correr y abrazarme y decirme papá. Y no por eso, tal vez me metan en un problema con mi esposa, pero no por eso se vuelve mi hijo, ¿sí? No por eso se vuelve mi hijo, porque llegue y me grite papá. Es, en este caso, Efesios capítulo 1, hemos sido adoptados en Jesucristo como hijos de Dios. Amén. Hemos sido adoptados, ahí dice, hemos sido adoptados en Jesucristo. Solamente a través de Él hay una adopción para con Dios. Entonces, sí somos hijos de Dios, adoptados, sí, porque no éramos hijos de Dios. Contrario a lo que dice el mundo, y ese es un engaño de Satanás. Todos son hijos de Dios. ¿Para qué? Para que no busquen precisamente a Dios, porque ya son hijos, ya no lo busquen, para que pierdan precisamente la oportunidad de arrepentirse y llegar a estar con Él. Pero nuevamente la declaración, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, y a todos nosotros nos abrió los ojos Jesús. A todos nosotros. Y si este no viniera de Dios, nada podría hacer, por más que quisiera. ¿Sí? Es, es increíble. Dice, describía el pastor Chuck en uno de sus libros que alguna vez fue a una iglesia que lo invitaron a predicar y que pues también había otro predicador que ahí hacía milagros y levantaba de su silla de ruedas y la condición de enfermedad a una persona. Y dice que al final del evento, él estaba cerca de otros pastores y de los organizadores, y llegó un señor a decirle, oiga, ¿también van a ocupar más tiempo de renta la silla y el oxígeno? O sea, nada más habían conseguido las cosas para hacer un show. Y así no es Dios. Dios no engaña. Es más, día a día está haciendo milagros en tu vida y en la mía, y, y son tan cotidianos que ya los tomamos como que va a pasar. No lo vemos, no nos sorprendemos de las cosas. Pero día a día está con nosotros, está manifestando su poder en todo, pero nos está llamando a caminar con Él, a caminar en espíritu. Que se nos caiga completamente esas escamas de los ojos, porque a veces como que ya vemos, pero no bien. Jesús, cuando Él pagó en la cruz, Él pagó por todos y pagó, diríamos al contado. No fue en pagos chiquitos. Ah, no, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, por ti pagué solamente, llevo 6 mensualidades y ya no voy a pagar más porque sigues siendo un pecador. No, Él pagó completo, completo, te compró en la cruz. ¿Qué hacemos nosotros en consecuencia? Ahora veo, ahora veo. Tenía muchos pasajes para decirles, pero fíjate cómo era de fuerte la confrontación con esas personas que se encargaban de presentar a Dios al pueblo de Dios. Mateo 23, versículos 18 en adelante. Creo que no se los di, pero si los pueden buscar, Mateo 23 del 18 al 28. También decís, dice, si alguno jura por el altar, nada es, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos,
Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Les decía al principio, a veces nos vemos nosotros así, el creyente, los creyentes, los cristianos, no nos damos cuenta que la transformación es dentro y pensamos que es venir muy bien bañaditos a la iglesia. Eso es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es seguir a Cristo, ¿sí? Creerle a Él, vivir de acuerdo a lo que Él dice. Cristiano, creyente en Cristo, de eso se trata, ¿sí? De creer en su palabra, de creer, primero que nada, es la salvación, de creer en la obra de Él. Y esa es la última parte de este capítulo, de este pasaje. Creer en su obra. Y de ahí vivir de acuerdo a su voluntad, que es lo que Él nos expresa aquí, de acuerdo a cómo Él dice que vivamos. Por eso es que me han escuchado tantas veces decir que los problemas, por lo general los problemas son del corazón. Si fuera de apariencia, como sea, hasta cirujanos plásticos hay. Pero el tema es que es del corazón y un cardiólogo no te va a arreglar eso. Te lo va a arreglar Jesús, te lo va a arreglar Dios. Hay, hay familias dentro de la iglesia en donde los conflictos son tan severos que temen uno al otro estando en casa solos. Que hay es como si vivieras sin Cristo, simplemente. Es más, hay familias tal vez no tal vez, hay familias que se llevan mejor y son totalmente ateos o simplemente no creen en el Señor. Familias que temen al Padre, ¿sí? O que simplemente están totalmente descuidados, pero aquí te me portas porque si no, te me portas bien porque si no, vas a ver cuando regresemos a la casa. Y no es que no haya problemas, no se trata de eso. O sea, ¿qué es lo que somos? Pecadores, redimidos, santificados en Cristo Jesús. Pero somos pecadores. O sea, hay problemas, dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Hay problemas? Sí. Estamos vivos. Nuestra condición es caída, pero el Señor nos está transformando en Él, a través de Él. Pero, pues hay personas que no, que niegan con sus hechos que hay una obra del Señor en su vida. ¿Sí? Bueno, llegamos a este último punto. Ya vimos, era ciego, ahora veo, y ahora sí con los ojos bien abiertos. Oyó Jesús que le habían expulsado, perdón, no había terminado este pasaje.
Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y le dije, y pasa esto en el versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y la expulsaron. Era la creencia, lo del inicio, los discípulos le habían preguntado, ¿quién pecó, él o sus padres? Y aquí los mismos fariseos consideraban que esa era una consecuencia del pecado. Y no hubo más que lo expulsaron de la sinagoga, lo que temían los papás. Él, no pasa nada. Yo ahora veo, sí, ahora veo. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Paréntesis. Hace 12 años en Guadalajara, yo estaba en un consultorio cerca de Zapopan, cerca del mercado de abastos de Zapopan. E iba una persona ocasionalmente a checarse su presión y demás, y hasta que me vio en la Biblia ahí, porque no tenía tampoco tanta consulta en esa zona. Me dijo, ¿es cristiano? Sí, yo también. Sí. Pero estuvo muy curioso como yo llegué a ser cristiano. Decía, y muchos del mercado, porque él vendía sal, vende sal, no sé si aún viva, ¿no? Ya era una persona de algunos años. Pero dice, nosotros nos organizamos porque como no tenemos tiempo, el domingo es el día que más trabajamos, nos organizamos algunos locatarios y fuimos con el cardenal y le dijimos que queríamos un estudio aparte. Entonces, pues, imagínate el dinero que se mueve por ahí, pues el mercado de abastos. Y rentamos un lugar y mandaron a dos sacerdotes a darnos el estudio. Y nosotros empezamos a leer la Biblia. Yo nunca la había leído, pero empezamos todos a leerla y como nos la iban explicando, nosotros empezamos a cuestionar, porque había cosas que no nos checaban cuando leíamos y nos explicaban, no nos checaban. Y un día llegó el cardenal y nos dijo, oigan, si siguen con esas cosas, vamos a cancelar esto y es más, los vamos a excomulgar. ¿Y qué cree? Me dice, que me excomulgaron. Pero buscamos, eso fue el error también, buscamos y nos mandaron de una iglesia a una pastora. O sea, salieron de Guatemala, pero no entraron a Guatepeor, poquito mejor, pero luego platicamos de ese tema. Pero mandaron a una que les empezó a explicar la Biblia, empezaron a entender, se bautizaron, creyeron, se bautizaron y hasta la fecha, en ese momento, cristianos, todos los que hay locatarios del mercado de abastos de Guadalajara, muy grande, y las familias de ellos, ¿sí? Los excomulgaron. ¿Qué es lo que pasaba aquí de la sinagoga? Los expulsaron, lo mismo, así. Ah, qué dolor mío. ¿Qué cree? Nos excomulgaron. Mira, para gloria de Dios, ¿cuántas veces escuchamos en algún momento y que los excomulgaron y ya dicen, no, también se puede excomulgar en la iglesia cristiana, ¿sabías eso? ¿Sí sabes qué es eso? ¿Es comunión? Quitarte de la comunión de la iglesia, no puedes venir hasta que no corrijamos eso. Empieza un proceso de consejería, de discipulado y demás para que podamos volver el corazón a Cristo y poder reintegrarse a la iglesia. Pero también se excomulgan las iglesias cristianas. ¿Debido a qué? Lo estábamos viendo en la escuela del ministerio en el tema de Tito, cuando vimos que incluso aquellos que provocan divisiones, simplemente deséchalos. Punto. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar la iglesia. Si hay división, deséchalo, dice. Entonces, así de frío, una de las cartas pastorales en la iglesia. Lo dice, ¿por qué? Porque hay que cuidar de la iglesia. Y también hay otros ejemplos de, ¿cómo se llaman a los que excomulgaron? Pablo. ¿Uno era Alejandro? Eran dos personas que también, no los recuerdo ahorita, se los busco y se los digo, pero si alguien los tiene, no lo busquen, enfóquense en lo que estamos. Sí, ahorita,
Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo, ¿quién es? Fíjate en esto. Él sabe que él, por gracia de Dios, por el poder de Dios, lo utilizó a él para sanarlo, pero ¿quién es el Hijo de Dios? Señor, para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, ahora tienes los ojos abiertos, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Qué dijo él? Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. ¿Sabes qué significa esa palabra, adorar en ese momento, en ese tiempo? Le adoró. En ese momento se hinca y se postra delante de él. La mayor reverencia que podía hacer una persona en el tiempo, se hinca y se postra delante de Jesús. Le adoró. Ahorita no nos hincamos ni para sacar los calcetines de debajo de la mesa, de la cama. Y deberíamos hacerlo, postrarnos delante del Señor. Pero más allá de eso, Romanos capítulo 12, lo hemos repetido varias veces, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo adoramos a Dios? Con nuestra vida sujeta a Él, dependientes de Él, viviendo para Él. ¿Sí? Si hay celos y contención, no es sabiduría de lo alto y no es fruto del Espíritu. Si hay cualquier obra perversa, no es fruto del Espíritu y no es parte de mi adoración a Dios. Mi adoración a Dios se manifiesta en paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Cómo me faltó? Fe, templanza, ajá, amor. En eso se manifiesta que yo estoy caminando con el Señor. Perdón. Le dijo Jesús, pues le has visto. Bueno, y 39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa esto? El ejemplo es el ex ciego, ¿sí? Es este hombre al que le dio la vista. Era ciego y él lo reconocía y no había de otra, simplemente no veía. Si ellos dijeran lo mismo, yo no sabía, ¿sí? No veía. Bueno, ahora ves, ¿qué eliges? Pero si has visto, si hemos visto la verdad, o sea, Dios es la verdad, Jesús es la verdad, Él vino a salvar al pecador, a pagar por nosotros, para que nosotros le reconozcamos. Si nosotros decimos no, entonces dice, yo digo que no soy ciego, que yo veo. Dice, ahora estás ciego, eres ciego y tu pecado permanece en ti. Juan capítulo 3, versículo 20-21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es el punto. Si decimos, y este es el tema de mucha gente que incluso creyó en Jesús, pero como han descubierto tantas cosas más y bien, ahora saben más, tienen más sabiduría de otras cosas. ¿Qué cosas? Me dice mi esposa que sea específico. No, bueno, es que también los hindúes tienen esto, que los chinos tienen este otro dios, que hay más de 1 millón de dioses, o 10 millones de dioses, 1 millón de dioses en tal lugar, que hay esto, que hay aquello. Entonces, ¿qué es la verdad? Me dirían. Bueno, la verdad es Jesucristo. Punto.
Si tú me dices que ahora sabes más y que crees que ves, eres ciego. No estás viendo la verdad. El poder de Dios se ha manifestado enfrente de tus ojos y no lo quieres ver. ¿Por qué? Porque no conviene a mis intereses. Por lo general es esto. No conviene a mis intereses y mi propósito de vida personal. ¿Por qué? Porque yo ya no veo la eternidad, porque yo ya me cegué. Pero si yo viera que el día de hoy vienen a pedir mi alma y mañana ya no voy a estar aquí, sino voy a estar en un lugar eterno, ¿en qué lugar quisieras estar? ¿En qué lugar quisieras estar? ¿Con Dios o ardiendo por la eternidad? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y podemos preguntar, ¿quién es? Es el que murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y regresa por su iglesia. Amén. Él es. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Adórale con tu vida, con lo que dices, con lo que haces. Que sea tu vida ese culto racional. Amén. Éramos ciegos, todos éramos ciegos. Y ahora vemos. Si ves nubladito, puede ser la glucosa, pero también puede ser que tengamos algo pendiente con el Señor y no lo hemos entregado. ¿Sí? Hay que checarle. Hay que revisarnos. Dice Pablo que hagamos un acto de conciencia, que nos examinemos si es que estamos en la fe. Y yo te invito a que lo hagas tú el día de hoy. Y si hoy es el día de salvación, porque todo día, cada día puede ser el día de salvación, hoy entrégale tu alma al Señor. Dile, yo creo en ti, el Hijo de Dios, yo creo en ti. Dios, Padre eterno y bueno, misericordioso, te doy gracias, Señor, por este día. Pues te doy gracias, Señor, por lo que sé que estás haciendo en nuestros corazones. Ya nos has abierto los ojos, Señor, que no los cerremos nosotros por voluntad propia. Al contrario, Señor, los mantengamos bien abiertos, viéndote a ti, Señor, en nuestra vida, caminando en el Espíritu, ya no en la carne, Señor, ya no en nuestros deseos, Señor, peleando batallas que no nos corresponden, sino en ti, Señor, que te veamos a ti, Señor, y caminemos en el Espíritu, buscando, Señor, las sendas por las que tú quieres que transitemos, Padre. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor, y si hoy es el día, Señor, también que has abierto los ojos de alguien más, Señor, parte de quienes ya lo teníamos abierto, Señor, que tu gracia y misericordia sean en su vida, sean en su corazón. Señor, aquellos que están a la distancia viéndonos, Señor, que sepan que tú les recibes tal cual ellos se encuentran el día de hoy, pero no los vas a dejar irse igual, Señor, porque tú vas a comenzar una transformación en sus vidas hasta que estén contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.